Sean bienvenidos a la cátedra de Química Orgánica 1. En esta primera unidad vamos a estudiar lo que corresponde a la nomenclatura de los compuestos orgánicos. Esta nomenclatura es básica, jóvenes, porque si no sabemos nombrar los compuestos orgánicos, no vamos a poder trabajar nada en química orgánica. Aquí le vamos a dar las bases. Hay una separata en el aula virtual donde está completa. Nosotros no vamos a utilizar separatas, vamos a utilizar libros, pero en esta ocasión sí tenemos una separata. Comencemos. Veamos ahora los objetivos. El general es que nombremos correctamente los compuestos orgánicos utilizando los tres sistemas de nomenclatura, que son la común, la derivada y la IUPAC. Y en los objetivos específicos tenemos tres, en los que nosotros tenemos que comprender los conceptos necesarios para nombrar los compuestos por la nomenclatura común, por la nomenclatura derivada, y en el tercero es aplicar las reglas ya establecidas por la IUPAC para asignar los nombres de los compuestos orgánicos. Estos son los objetivos que vamos a cubrir en esta unidad. Existe una gran cantidad de compuestos orgánicos y esto es gracias a la tetravalencia del carbono. Ya en química general ustedes aprendieron que el carbono era tetravalente, o sea, ella puede formar 4 enlaces con otros átomos, lo que hace que se haga una gran variedad de compuestos. Todos estos compuestos, para poderlos nombrar, existen estos tres tipos de nomenclatura. Estas dos ya casi que no son utilizadas, pero hay libros que siempre las tienen, por eso las vamos a estudiar. La primera es la nomenclatura común, la segunda la derivada y la nomenclatura IUPAC. Con esta nomenclatura de la IUPAC no hay compuesto orgánico que no se pueda nombrar. La común y la derivada son un tanto limitadas, pero con la nomenclatura IUPAC podemos nombrar cualquier compuesto. Antes de comenzar a ver los tres tipos de nomenclatura, tenemos que aprender ciertos conceptos que nos van a ayudar para poder nombrar nuestros compuestos orgánicos. Veamos el primer concepto. El primer concepto es serie homóloga. ¿Y qué es una serie homóloga? Es un conjunto de compuestos que pertenecen a una misma familia y solamente se diferencian uno del otro por una cantidad de CH2, o sea, un carbono y 2 hidrógenos. De acá del primero, que es el más chiquitito de los alcanos, que es el metano, hacia este otro compuesto no se ve mucho la diferencia, pero si nosotros contamos hay CH2 de diferencia. De este a este, si nosotros ya notamos, tenemos un CH2 de diferencia, y entre este y este tenemos otro CH2. Entonces, estos compuestos que tienen grupos CH2, que se llaman grupos metilenos, estos son las series homólogas. Esta es la otra representación de esta estructura, un tipo de estructura que ya la vamos a estudiar más adelante. ¿Qué es un grupo funcional? Un grupo funcional es un átomo, o puede ser un grupo de átomos, que determinan las características físicas y químicas en un determinado grupo de compuestos y que lo hace formar familias. Por ejemplo, acá tengo carbono, hidrógeno y tengo cloro. Este cloro es el que me va a hacer el grupo funcional, y ese grupo funcional hace que estos pertenezcan a una determinada familia, que en este caso son los halogenuros de alquilo. Aquí tenemos otros ejemplos. Acá no hay otro átomo, pero sí hay, estos dos carbonos están compartiendo un doble enlace. Y cuando hay dos carbonos compartiendo un doble enlace, que sería un enlace pi y un enlace sigma, que son de la familia de los alquenos, es el doble enlace el que consideramos como grupo funcional. En este otro caso tenemos
carbono, tenemos hidrógeno, que esta se llama cadena hidrocarbonada por tener solo carbono e hidrógeno, pero acá tenemos un grupo OH. La presencia de este grupo OH hace que todo este compuesto, que es este mismo, solo que en otra representación, este se me convierta en un alcohol. Entonces, ¿cuál es el grupo funcional de los alcoholes? El OH. ¿Cuál es el grupo funcional de los alquenos? El doble enlace. Y de los halogenuros de alquilo, los halógenos. Eso corresponde al grupo funcional. Ahí tenemos los dos. Esos serían los grupos funcionales. También necesitamos conocer qué es una fórmula molecular. Y una fórmula molecular es la forma de representar una molécula en la cual únicamente se indica la cantidad y el tipo de átomos presentes. Por ejemplo, acá, que es el alcano más pequeño, nosotros tenemos en esta estructura tenemos carbono, tenemos hidrógeno. Ese es el tipo carbono, tipo hidrógeno, y acá la cantidad, solo un carbono y 4 hidrógenos. La fórmula molecular de este sería 2 carbonos y 6 hidrógenos, C2H6. Y así sucesivamente se van formando. ¿Qué significa? Que la fórmula molecular solo me indica tipo de átomo y cantidad de átomos presentes en esa estructura. Nada más. Pero también para eso tenemos fórmulas estructurales. Y la fórmula estructural de una molécula, esta nos indica la forma en que los diferentes átomos se encuentran enlazados entre sí en dicha molécula. Y de estos hay dos, una semidesarrollada y una desarrollada. Aquí tenemos, en este no se echa mucho de ver entre la fórmula molecular y la fórmula estructural porque es el más pequeñito. Es decir, es la misma. Aquí tenemos un carbono y 4 hidrógenos, pero solo nos está indicando qué átomos y cuáles son la cantidad de átomos presentes. Aquí en esta ya nos está indicando la forma en que se están enlazando estos 4 hidrógenos al carbono. Esta sería una fórmula estructural semidesarrollada y esta sería una fórmula estructural desarrollada. Veamos otras que sería más fácil. Aquí tengo la fórmula molecular que solo me está indicando la cantidad y el tipo. Aquí tengo la fórmula estructural semidesarrollada que ya me indica cómo se unen al menos los carbonos, y aquí tendríamos la fórmula estructural desarrollada. Cualquiera de estas formas es correcto, ahí depende. Normalmente la que utilizamos es la semidesarrollada por mayor facilidad. Ahora, cuando vamos a hacer mecanismos de reacción, necesariamente tenemos muchas veces que poner esta para ver la desarrollada, para ver cuál es el átomo que va a reaccionar. Y aquí tenemos otro ejemplo, ya que no solamente tenemos en esta fórmula molecular, no tenemos solo carbono e hidrógeno, sino que también tenemos cloro. Tenemos 2 carbonos, 5 hidrógenos y un cloro. En una fórmula semidesarrollada la podríamos poner así, y en una desarrollada ya nos va indicando exactamente cómo se unen. Cuando ya vayan los alcanos, ustedes van a ver cuánto es el ángulo que debe de tener estos enlaces y cuánto es la longitud del enlace, pero eso lo vamos a estudiar más adelante en los alcanos. Y hay una nueva fórmula, la que se utiliza más, la que normalmente se está utilizando desde ya hace unos años, y que es la fórmula lineoangular. En esta fórmula lineoangular, acá yo tengo, este sería el alcano con 2 átomos de carbono, y cada extremo de la línea me está indicando un carbono. Y los hidrógenos no se ponen.
Aquí solamente, como solamente tengo dos carbonos, tengo uno en un extremo y el otro en otro. ¿Por qué no la pongo totalmente horizontal? Porque no son horizontales, sino que estas van formando un ángulo de 109.5 grados. Y así se tienen que representar. Aquí tenemos esta otro. Este sería un carbono en un extremo, otro carbono. Y también las uniones de las líneas me van a representar carbonos. ¿Qué significa? Que en esta estructura yo tengo 3 carbonos. Entonces represento acá, este carbono es este carbono es este y este carbono es este. Por eso se llaman fórmulas lineoangulares, porque está formado por líneas formando los ángulos y hay que respetar el ángulo que tienen estos enlaces. Ahí tenemos otro, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos. Solamente voy a indicar, la línea me indica el carbono y el enlace carbono-carbono. Los hidrógenos no se sabe. Ojo, aquí tengo que tener cuidado con la tetravalencia del carbono. O sea, el carbono solamente puede estar unido a otros 4 átomos, sean estos hidrógenos, carbono o cualquier otro átomo. Aquí, por ejemplo, en este, ¿a cuántos está unido? Está unido a 2 hidrógenos, a este carbono y a este otro carbono, que se me hacen 4 enlaces. Entonces, los hidrógenos se los voy a poner dependiendo de lo que haga falta para cubrir la tetravalencia. Por ejemplo, acá tengo está unido a este carbono y a este carbono. ¿Cuántos hidrógenos me le hacen falta para que se haga tetravalente? Son 2 hidrógenos. Entonces aquí va a tener 2 hidrógenos. Y aquí están, 2 hidrógenos acá, hidrógenos acá. Muchas veces cuando se trabaja con esto cuesta porque cuando hacemos mecanismos de reacción, entonces tenemos que tener bien presente, cuál es la cantidad de hidrógenos presentes. Ahí tenemos otra forma que sería sigue siendo lineoangular y ya aquí también hay algo bien importante. Aquí ya no solo tenemos cadenas hidrocarbonadas como esta de aquí arriba. Acá ya tengo una cadena hidrocarbonada y además tengo un halógeno, o sea, el grupo funcional de este halogenuro de alquilo. Tengo que tener mucho cuidado. Pongo los carbonos y en una línea más corta que la de enlace carbono-carbono, allí voy a colocar el halógeno o cualquier otro átomo presente en la molécula. Si yo pongo este cloro y lo pongo acá sin esta línea cortita, voy a estar robándole un carbono a este compuesto. Entonces tengo que tener un gran cuidado que si voy a poner cualquier otro átomo diferente al halógeno, lo tengo que poner indicar el enlace con una línea más corta, indicar el enlace del átomo diferente al carbono. Y también tenemos los compuestos cíclicos, que también hay una unidad donde vamos a estudiar los compuestos cíclicos. Vean acá, cada uno de estos es un carbono. ¿Y cuántos cuántos hidrógenos tendría? Tengo acá un carbono para acá, un carbono para acá, ya está cubriendo 2 enlaces de su tetravalencia. ¿Cuántos le hacen falta? Le hacen falta 2 hidrógenos, de tal forma que un compuesto cíclico, esta sería su estructura semidesarrollada. Aquí tienen los 2 hidrógenos. Esta es la que se tienen que acostumbrar ustedes más bien a utilizar, la fórmula lineoangular. Yo les aconsejo que mientras están aprendiendo a utilizarlo, primero lo hagan en una forma semidesarrollada y luego pásenlo a una fórmula lineoangular. ¿Ok? Sigamos. Tenemos también una fórmula
configuracional. Y esta fórmula configuracional, esta es como la que nos la está dando en 3 dimensiones. Y en esta nosotros tenemos que tener en cuenta que vean, aquí hay unas líneas delgadas, aquí hay una cuña llena y aquí hay una cuña entrecortada. Estas líneas delgadas, imagínense que tenemos aquí en la computadora, estas líneas delgadas son las que están justo en el papel. Esta línea que están en el mismo plano, esta línea, en este caso sería en la pantalla de la computadora o del teléfono. Esta que va hacia adelante y que está llena, esta cuñita que está llena me está indicando que sale fuera de la pantalla. O sea que esta está hacia adelante, va hacia adelante y fuera de la pantalla. Y esta entrecortada va hacia atrás, sale de la pantalla y va hacia atrás. Entonces esto, como es imaginario, tenemos que hacerlo así e imaginarnos la molécula en 3 dimensiones. Esto es con un carbono, pero acá tenemos con varios carbonos. Vean, estamos respetando los 109.5 grados. Este va para adelante, este va para atrás, y las líneas que son delgadas, estas son las que están en un mismo plano. Este tipo de fórmula es la que a nosotros nos va a servir para cuando veamos estereoquímica. Ahora vamos a estudiar el concepto de isomería. ¿Y qué es la isomería? La isomería es el estudio de los isómeros. ¿Y qué son los isómeros? Los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural. Entonces, estos isómeros van a ser compuestos que van a diferir en su fórmula estructural, pero tienen la misma fórmula molecular. Y estos tienen esta clasificación. Los isómeros se clasifican de manera general en isómeros estructurales, que son los que vamos a estudiar este día, y los estereoisómeros. Los isómeros estructurales van a ser de cadena, de posición y de función. Y los estereoisómeros son configuracionales y conformacionales. Cuando nosotros estamos hablando de estéreos, estamos hablando ya de dimensión, como en 3 dimensiones. Estos isómeros configuracionales hay de 2 tipos, los geométricos y los ópticos. Los geométricos, que son los que vamos a estudiar cuando estudiemos los alquenos, de ellos hay 2 tipos, el cis y el trans. Y en los ópticos, que los vamos a estudiar cuando veamos estereoquímica, tenemos también 2 tipos, los enantiómeros y los diastereoisómeros, o también llamados diasterómeros. Entonces, esto sería toda la clasificación de los isómeros. Pero en esta clase lo que vamos a hacer es estudiar los isómeros estructurales. Veámoslos. ¿Cuáles son los isómeros de cadena? Dijimos que un isómero, esto por favor apréndanselo desde ya. Los isómeros de cadena son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural. Veamos cuáles son los isómeros de este que tiene 5 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno. Pues de este compuesto nosotros podemos sacar que si ustedes ven no se le ve ninguna ramificación, por eso se le llama normal, o sea que es el compuesto normal. Luego tenemos veamos este de acá abajo primero, tiene que ya tiene una ramificación, vea, tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 de hidrógeno. Este que está acá ya no es igual a este.
no es igual a este. Este ya tiene una ramificación, pero tiene 5 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno. Y si nos vamos a este ya tiene 2 ramificaciones y mantiene 5 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno. Entonces, todos tienen la misma fórmula molecular, pero la fórmula estructural es completamente diferente. Y estos son isómeros. ¿Por qué son isómeros de cadena? Porque lo que ha variado es la cadena hidrocarbonada. Si ustedes ven aquí, los isómeros de cadena aquí no tienen grupos funcionales, aunque podrían tener en ciertas ocasiones, pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí la cadena hidrocarbonada es la que ha cambiado, por eso se llaman isómeros de cadena. Y estas son sus representaciones en estructuras lineoangulares. ¿Cuáles son los isómeros de posición? En los isómeros de posición, allí ya tiene que haber un grupo diferente al carbono y al hidrógeno. O sea, debe de tener un grupo funcional, que son los que le dan las diferentes características o las características propias. En estos isómeros de posición, la cadena hidrocarbonada siempre va a ser exactamente la misma. ¿Qué es lo que va a variar? Va a variar la posición del grupo funcional. En este caso, el OH me lo hace a la familia de los alcoholes y aquí está en el carbono 1, por eso se llama 1-pentanol. Y este es su representación lineoangular. Pero también puedo tener este, que si ustedes ven, la cadena hidrocarbonada sigue siendo normal, pero el grupo funcional ya no está en la posición 1, sino que está en la posición 2. Y ese se llama el 2-pentanol. Quizás esos son más visibles aquí en las lineoangulares. Aquí está en el carbono 1, vean, tiene este enlacecito cortito ahí que indica que es el OH enlazado al carbono. Y este está en el carbono 2 también enlazado con un enlace pequeño. Y aquí tenemos otro también. La cadena se mantiene exactamente igual. Vean, es la misma cadena, no ha variado. ¿Qué cambió en este caso? La posición. Aquí el OH está en la posición 3. Entonces, ¿qué es lo que cambió? El grupo funcional es el que fue cambiando de posición. La cadena hidrocarbonada se mantiene exactamente igual. Y este es el que me da el 3-pentanol. Otro tipo de isomería es la isomería de función. Estos isómeros de función son aquellos que van a tener la misma fórmula molecular, pero van a pertenecer a familias diferentes, por lo que sus propiedades son totalmente diferentes. Vean acá, tengo 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Esta es la forma molecular. Si nosotros contamos en este y contamos en este, ambos tienen esta misma fórmula molecular. Pero ¿qué pasa? Este compuesto pertenece a la familia de los éteres y este otro pertenece a la familia de los alcoholes. Misma fórmula molecular, pero diferente familia, o sea, tienen diferente función. Por eso es que ellos se denominan isómeros de función. ¿Ok? Veamos ahora otro concepto, y es el tipo de carbono. Estos tipos de carbonos, los tipos de carbonos presentes en la molécula, no solo el carbono, también tipo de hidrógeno. El tipo de carbono e hidrógeno que están presentes en una molécula son de suma importancia a la hora de las reacciones químicas, porque dependiendo del carbono que sea, ya sea primario, secundario o terciario, así unos van a ser más o menos reactivos. Por eso es importante conocerlos. Veamos primero el tipo de carbono primario. El tipo de carbono primario es aquel que va a estar unido solo a un átomo más de
carbono. No importa otro átomo, solo nos vamos a fijar en los carbonos. Por ejemplo, este carbono acá tiene 3 hidrógenos y un carbono. A mí solo me interesa el carbono, los hidrógenos no me interesa, ahí están, pero yo voy a decir que es un carbono primario porque está unido solo a otro carbono. Entonces, estos se consideran carbonos primarios. Y los hidrógenos unidos a un carbono primario también toman la denominación de hidrógenos primarios. Veamos ahora los carbonos secundarios. ¿Cuáles van a ser los carbonos secundarios? Van a ser aquellos carbonos que estén unidos a 2 carbonos de átomos más. Vean acá. Este carbono está unido a este otro carbono y a este otro carbono. Como está unido a 2, este va a ser un carbono secundario. De la misma forma, estos 2 hidrógenos, solo estos 2 hidrógenos que están unidos a este carbono secundario, se consideran como hidrógenos secundarios. Así también, un carbono terciario va a ser aquel que esté unido a 3 átomos de carbono más. Este sería 1, 2, 3 átomos de carbono. Entonces, este carbono está unido a 1, 2, 3 átomos de carbono, por lo que se considera que es un carbono terciario. Y este hidrógeno que está unido al carbono terciario se considera que es un hidrógeno terciario también. Con respecto a los carbonos cuaternarios, van a ser aquellos carbonos que están unidos a 4 átomos de carbono. Vean acá, tengo 1, 2, 3, 4. Son 4 átomos de carbono, por lo tanto, este va a ser un carbono cuaternario. Aquí no hay hidrógenos cuaternarios porque la tetravalencia del carbono ya está llena. Entonces, hidrógenos cuaternarios no hay. Hay primarios, secundarios y terciarios. Y carbonos hay carbonos primarios, carbonos secundarios y carbonos terciarios. Como les repito, esto es bien importante a la hora que nosotros vamos a hacer las reacciones químicas de un compuesto. Ahora veamos ya cómo vamos a nombrar los compuestos por medio de la nomenclatura común. En la nomenclatura común, los primeros 4 compuestos fueron llamados dependiendo de la fuente de donde se obtuvieron. Y así les pusieron el nombre de metano, etano, propano y butano. Del de 5 átomos en adelante, allí ya llevan el nombre dependiendo del número. Si ustedes ven acá, si observan aquí una N, ya vamos a ver más adelante qué es lo que pasa cuando vamos a utilizar esta N. Pero estos así, los otros es fácil aprendérselos, pero estos se los tienen que aprender tal cual. Metano, el de 1 átomo de carbono, el de 2 átomos de carbono, etano, el de 3, propano y el de 4, butano. Así se llaman en la nomenclatura común. Veamos cómo se nombran el resto. Cuando ya tenemos 5 átomos en delante, nosotros ya lo vamos a utilizar con el nombre que indica la cantidad. Pentano de 5, hexano de 6, heptano, luego el octano, nonano, decano, un decano y así sucesivamente. Entonces, estos compuestos que ya que a partir de 5 átomos de carbono ya utilizamos el nombre. Si ustedes ven acá, como les dije en el de 4, que tienen esta N, ¿por qué? Porque estos compuestos a partir del 4 ya pueden tener isómeros. Aquí puede ser el N, puede ser el iso, puede ser el ter. Por lo tanto, ¿cuándo va a ser N? N va a ser cuando la cadena sea lineal.
o normal. ¿Qué significa eso? Que no tiene ramificaciones. Aquí, esta N me indica que esta cadena es lineal. Lineal no significa una raya, hay que conservar los 109.5 grados del ángulo, pero no tiene ninguna ramificación, es normal. Entonces, cuando la cadena, en la nomenclatura común, cuando la cadena es normal, se le antepone la palabra N. Ahí tenemos. Y cuando los alcanos ya son ramificados, entonces vamos a utilizar los prefijos hijo y los prefijos neo. Cuando utilizamos el prefijo iso, vamos a utilizar el prefijo iso cuando nosotros tengamos dos grupos metilo unidos a un mismo carbono, pero esto tiene que ser en extremo de cadena. No importa que sea a la derecha, no importa que sea, perdón, a la izquierda, sino que sean en extremo de cadena. Entonces, dos grupos metilos unidos en un extremo de cadena, eso se va a considerar como grupo iso. Vean, aquí tengo este compuesto, tengo dos grupos metilos unidos a un mismo átomo de carbono. Eso me está dando el prefijo iso. Ahora, ¿cómo lo voy a nombrar? Para nombrarlo voy a anteponer la palabra iso y luego voy a poner la cantidad, el nombre que me indique la cantidad de carbonos totales. ¿Cuántos carbonos totales tengo acá? 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo 5 carbonos. Es un pentano. Por lo tanto, aquí ahí tengo mi grupo iso, y el número total de carbonos es pentano. Voy a poner el nombre de isopentano. Pentano me indica el número de carbonos totales e iso me indica que tengo dos grupos metilos unidos a un mismo carbono. Ya llevamos N, ya llevamos iso. ¿Cuándo va a ser neo? Va a ser neo cuando tenga 3 grupos metilos unidos a un mismo carbono. Acá en este quizás casi que no se ve porque solamente tengo 5 átomos de carbono, pero aquí, asumiendo que esta es la cadena o que la cadena sea más larga, aquí tengo 1, 2, 3 grupos metilos unidos a un mismo carbono. Este es el neo. Tengo ¿cuántos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces este va a ser el neopentano. Aquí lo vamos a ver mejor. Vean, aquí sí, como la cadena es más larga, ya se logra ver mejor lo que es los 3 grupos metilos unidos a un mismo carbono, siempre en extremo de cadena, derecho o izquierdo, no importa, pero tienen que estar unidos a extremo de cadena. Entonces, tengo 3 grupos metilos unidos a un mismo carbono, es un neo. Estamos hablando de la nomenclatura común. Estoy en el neo. Ahora ya dije que es neo, ahora cuento el número de átomos de carbonos totales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿cómo se va a llamar este compuesto? Se va a llamar neohexano. Entonces, en conclusión, la nomenclatura común solo voy a utilizar N cuando sea de cadena normal. Voy a utilizar iso cuando tenga 2 grupos metilos unidos a un mismo carbono, y voy a utilizar neo cuando tenga 3 grupos metilos unidos a un mismo carbono, y luego le pongo el nombre de los carbonos totales. Y así se nombra por medio de la común. Realmente es bien limitada. Es bien limitada. A medida que fueron saliendo nuevos y nuevos compuestos orgánicos, ya era insuficiente la nomenclatura común, por lo tanto empezaron a estudiar la nomenclatura
derivada, que son, y la Yupac, que con la Yupac no hay compuesto orgánico que no se pueda nombrar. Entonces, vamos a ver la siguiente nomenclatura, pero antes de comenzar con las otras nomenclaturas, tenemos que conocer unos grupos, un tipo de grupos que son los grupos alquilo. Y estos grupos alquilo son los alcanos a los cuales han perdido un hidrógeno. Aquí tenemos el metano, tiene 4 hidrógenos y para que se convierta en grupo alquilo perdió un hidrógeno. Esta es una valencia libre, este es un electrón que dejó el desprendimiento del hidrógeno. Y para nombrarlos únicamente vamos a poner en la palabra del alcano, en el nombre del alcano, vamos a cambiar la terminación ano por la terminación hilo. Y de esta forma es que nosotros vamos a ir nombrando todos los alcanos. El de 2 átomos de carbono, el alcano es el etano. Y cuando se convierte en grupo alquilo es el grupo etilo. Solo cambio la terminación ano por la terminación hilo y aquí ha perdido un hidrógeno. Esos son los grupos alquilos. Aquí vamos a tener los grupos alquilos que se derivan del propano, que es el alcano de 3 átomos de carbono. Aquí este propano me va a dar 2 grupos alquilo. Uno, si le quito un hidrógeno del extremo de cadena de un carbono que es primario, este me va a dar el grupo alquilo que se llama N-propilo. Pero si el hidrógeno le he sustraído de este carbono de en medio, que es un carbono secundario, se convierte en este grupo alquilo que se llama isopropilo. Ya cuando tenemos grupos que son más grandes y que nos dan isómeros, ya vamos a obtener mayor cantidad de grupos alquilo. Por ejemplo, acá tenemos el de 4 átomos de carbono, que puede ser el butano o N-butano, y tiene un isómero que es el isobutano. De esto nosotros vamos a obtener estos 5 grupos alquilo. En primer lugar, si al N-butano de cualquiera de los hidrógenos, de los carbonos del extremo, quitamos un hidrógeno, nos va a dar el N-butilo. Vean acá, la valencia libre o electrón libre está acá en un carbono primario en extremo de cadena y la cadena es lineal. Luego tenemos, si al isobutano le quitamos un hidrógeno de cualquiera del extremo de estos 3, porque son equivalentes, quitamos un hidrógeno, nos va a dar el grupo alquilo con nombre isobutilo. Si al N-butano le quitamos o le sustraemos un hidrógeno en estos carbonos de en medio, este con este, pero son equivalentes, más adelante vamos a ver cuándo es que son equivalentes, más adelante en las clases. Si quitamos acá, este es un carbono secundario, le quitamos de acá el hidrógeno, se va a llamar sec-butilo. ¿De dónde viene el sec? De secundario, que el hidrógeno que se sustrajo era de un carbono secundario. Y si al isobutano se le sustrae un hidrógeno de este carbono, que sería un carbono terciario, se va a llamar terbutilo. ¿Por qué ter? Porque hemos sustraído el hidrógeno de un carbono terciario. Y de esta forma se obtienen los 5 grupos alquilo del alcano de 4 átomos de carbono. Ya con el pentano igual tiene isómeros, de ahí van a provenir todos sus grupos alquilos. Lo único que hay que tener muy en cuenta es que en él no existe el sec-pentilo. ¿Por qué? Porque sec viene de que es un carbono secundario y aquí tengo 3 secundarios, por lo que daría ambigüedad. Luego del normal y de los isómeros se van sacando todos los grupos alquilo. Veamos ahora la nomenclatura derivada. La nomenclatura derivada, esta se
está basada en el carbono metano. Aquí yo tengo que buscar el carbono metano. ¿Y cuál va a ser el carbono metano? Aquel carbono que esté más sustituido, o viéndolo de otra forma, el que tenga menor cantidad de hidrógeno. Acá estos tienen 3 hidrógenos, este tiene 2 y este tiene 1. Entonces, este va a ser mi carbono metano. Ya encontré mi carbono metano. Todo lo que queda fuera del carbono metano son sustituyentes, son grupos alquilo que son sustituyentes. Ahí identifico los sustituyentes. Aquí yo tengo sustituyente metilo, sustituyente etilo. Entonces, ya identifiqué el carbono metano, ya identifiqué los sustituyentes. Ahora, ¿cómo lo nombro? Esto se nombra en la nomenclatura derivada, se nombra en una sola palabra. Una sola palabra. Voy a colocar el nombre de los grupos alquilo, le quito la O. Para ponerlo ya en un nombre, no voy a poner metil, lo voy a poner metil. Le quito la O. Y luego lo voy a colocar en orden alfabético. Hay otra forma de ponerlo, que es el nombre del peso molecular, pero como muchas veces no vamos a saber cuál es el peso molecular, nosotros vamos a tomar que es en nombre alfabético. O sea, son las dos formas que se pueden hacer, por orden alfabético o por orden de peso molecular. Nosotros vamos a ocupar, por ser el más fácil, en nombre alfabético. Entonces tengo 2 metilos. Cuando yo tengo 2 sustituyentes repetidos, como en este caso que tengo 2 metilos, voy a poner la palabra di, indicando que son 2. Dimetil. Entonces ya para nombrar lo que tengo que poner, ¿a quién voy a poner primero? Aquí tengo la E y estas dos son M's. Entonces voy a poner etil. Luego tengo los 2 metilos. Vean, aquí ya le quité la O. Dimetil. Y termino con la palabra metano. Y de esa forma, jovencitos, es la nomenclatura derivada. Primero tengo que encontrar el carbono metano. Luego tengo que identificar los sustituyentes, los grupos alquilo, aquellos que les dije que se aprenden o se aprenden. Y luego pongo el nombre en orden alfabético en una sola palabra. Por muy largo que me quede, tengo que ponerlo en una sola palabra. Veamos ahora cuando nos dan un nombre y tenemos que hacer la estructura. Siempre que un nombre termine en la palabra metano, eso está escrito en nomenclatura derivada. ¿Y qué me indica? Como este ya sabemos que es derivado del carbono, pongo mi carbono metano. Y a ese carbono metano le voy a poner todos los sustituyentes que diga el nombre. ¿Qué sustituyentes dice aquí? Dice que tiene isopropil, o sea, tiene un grupo isopropilo. Dimetil, tiene 2 grupos metilos. Y el N-propil, uno de 3 átomos de carbono, pero que es lineal, una cadena normal. Y esos son los que les voy poniendo. Como se lo pongan, no importa, siempre el nombre va a ser el mismo. Ahí pongo yo el grupo isopropilo. Se los estoy haciendo primero con las, explicándoles con las estructuras semidesarrolladas para que lo entiendan más. Ustedes trabajenlos con las líneas angulares. Ahí tengo un metilo, otro metilo y un N-propilo. Y este es mi compuesto que me están dando acá. Entonces ya eso es la forma en que se va a trabajar y ponerles nombres a los compuestos por medio de la nomenclatura común. Ahí la tenemos en línea angular. Vean acá. Esta sería la línea angular de este compuesto. Entonces ya dijimos, en la nomenclatura común solo ocupo iso, N, iso y neo. Cuento todos los carbonos
totales, carbonos totales, y ese va a ser el nombre del alcano. En la derivada lleva la palabra metano y antecediéndole la palabra metano voy a poner todos los sustituyentes en orden alfabético. Aquí hay algo importante, este iso va la I va primero, y aquí, aunque a pesar de que ambos son propilos, este va hasta acá al final porque se toma en cuenta la P. Ya vamos a verlo más adelante con la nomenclatura Yupac. Tenemos este otro ejemplo donde nos dan la estructura y tenemos que ponerle nombre. ¿Qué hago? Primero, identifico el carbono metano. ¿Y cuál era el carbono metano? El que está más sustituido o más ramificado. Este tiene 1, 2, 3, 4 sustituyentes y este tiene 1, 2, 3 sustituyentes. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi carbono metano? El que tiene mayor cantidad de sustituyentes o el que está más ramificado. Ahora voy a identificar cada uno de los sustituyentes. Ahí tengo un grupo metilo, otro grupo metilo y un grupo metilo más. O sea que hay 3 grupos metilos y un isopropilo. Ya tengo identificado, hoy los nombro, voy a poner los sustituyentes quitándoles la terminación O sea, no voy a decir metilo, sino que metil, y los pongo en orden alfabético. ¿Cuál iría primero? El isopropilo y luego los metilos. Y como hay 3, tengo que indicar la cantidad que hay, por lo tanto sería 3. Y el nombre queda así. Isopropil, trimetil, los 3 metilos, y al final la palabra metano. Y de esta forma nosotros vamos a nombrar por la nomenclatura derivada. Hasta aquí llegamos con este video en el cual hemos estudiado la nomenclatura común y la nomenclatura derivada, y en un próximo video vamos a ver la nomenclatura Yupac. Nos vemos en un próximo video.